Buenos días, hoy tenemos el placer de estar aquí con Mariló Herranz, una profesional en el sector con más de 25 años de experiencia. Buenos días, Mariló, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, pues como voy a estar encantada aquí en mi casa, en la tres media formación y con una alumna de lujo y con otra alumna de lujo, encantada. Actualmente profesora de A3 Media Formación y hoy tenemos el placer de estar aquí. Como dice Lucía, hoy tenemos una gran profesional con nosotras y es un placer tenerte aquí con nosotras. Tenía muchas ganas de saber de primera mano tu experiencia, así que muchas gracias. Gracias a vosotras por invitarme, me parece una iniciativa maravillosa tener a alumnas con este compromiso y con estas ganas de aprender y de seguir creciendo en este mundo profesional en el que estamos. Totalmente. Bueno, Mariló, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, es una breve introducción para que los demás te conozcan. Bueno, pues a ver, ¿qué te puedo contar? Es que te podría contar muchas cosas, pero realmente de mi experiencia lo que saco y lo que me preguntan mucho es qué es lo que más me gusta de mi profesión y qué es lo que más resalto. Y una de las cosas que más me gusta es que ningún día es igual. Es decir, que tengo la posibilidad de vivir experiencias muy diferentes en cada rodaje, en cada producción, en cada evento. Entonces, eso para mí es muy importante porque nunca me aburro y el factor espontaneidad está siempre presente y creo que es muy creativo. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre tu experiencia, trabajos que has hecho, así un poquito? Bueno, una de las cosas que más me curtió, me elevó, digamos, de alguna manera profesionalmente, fue la etapa en la Ópera de París y los años que estuve en París aprendiendo y formándome en unas escuelas en Make Up Forever, que fue una escuela estupenda. Fue una experiencia maravillosa, pero sobre todo la Ópera de París me enseñó mucho porque tiene mucho de música, tiene mucho de rodaje, tiene mucho de teatro, tiene mucho de lo que es esta profesión y aprendí muchísimo. Bueno, es una de las cosas que tengo allí en mi corazoncito, aparte que París me encanta. Moi j'adore París. Me encanta. Qué guay. Vale, pues para empezar, nos gustaría saber qué consejo le darías a alguien que está comenzando su carrera profesional y que sueña con dedicarse al maquillaje de manera profesional. El tema de los consejos es muy complicado, ¿vale? Porque esto es como todo, a cada uno nos funciona una cosa. Como yo digo siempre, bueno es el que te acierta, ¿no? Y al final es difícil. Pero si hay un consejo que tengo muy claro que no falla y que es infalible para todo el mundo, es que vivan con pasión esta profesión tan bonita. Porque al final la pasión te impulsa a todo. Te impulsan los días malos, te impulsan los días buenos te genera mucha más creatividad, los días malos te hace que continúes y que sigas. Cuando realmente tienes pasión por algo, tu profesión te gusta, te llena, es muy difícil que los contratiempos que tiene esta profesión, como todas, hagan que te caigas o que no quieras continuar. Mi consejo realmente es vivir con pasión y con amor una profesión tan bonita como esta que es de piel y que hay que vivirla y crearla y sentirla de verdad. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar de todos. Completamente, pues muchas gracias. Bueno, es muy bonito, muy bonito. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de tus primeros pasos en este sector. Bueno, yo quería ser periodista. Bueno, esto del micro lo tengo ya en la mano. Quería ser periodista, pero al final fue las típicas cosas que pasan en la vida que al final uno pues deriva por temas personales, profesionales, por temas de familia, ¿no? Y entonces terminé el bachillerato y vi que había unas escuelas donde entonces se podía estudiar la formación profesional de primero y de segundo grado. ¿Vale? Que era como una carrera universitaria, pero de esto, ¿no? De este sector. Entonces hice FP de primero y segundo grado, me formé ahí, pero yo vi que no era suficiente. O sea, porque además es una profesión donde todo avanza tanto que necesitas estar como en continua formación constante. De hecho, a día de hoy siempre seguimos formándonos constantemente en todo lo que hacemos porque todo avanza, ¿no? Y entonces, después de hacer la formación profesional, primero y segundo grado, hubo muchas personas que me dijeron que hicieron una oposición porque podía ser profesora, pero yo sentía que esto era mucho más artístico, que esto era mucho más innovador y que yo quería crear y aprender cosas mucho más grandes. Entonces, después de eso me fui a París. Estuve 3 años en la escuela de Make Up Forever, que entonces era una de las más importantes y sigue siéndolo. De hecho, los profesores que nos evaluaban y nos ponían nota venían de Hollywood a ponernos a hacer las valoraciones de nuestros trabajos de finales. Y creo que fue toda la formación necesaria. Luego la formación, yo siempre digo, y esto sí que lo digo mirando a cámara, la formación en nuestra profesión es continua. Soy formadora de media formación, doy formación en un montón de sitios, pero sigo aprendiendo todos los días, porque es una profesión que lo bonito que tiene es que es tan rica que no dejas de aprender nunca. Totalmente. Completamente. Sí, sí. ¿Cómo crees que tu formación ha influido en tu carrera profesional? A ver, todo, porque al final la formación es, digamos, esto es como, yo le digo a los alumnos, como el bizcocho, ¿no? La mantequilla que pones debajo para que no se te pegue y luego ya el bizcocho va subiendo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
digamos que la formación es la base, lo que te impulsa a saber, a tener un conocimiento previo y primario, digamos, de lo que es todo esto, pero la formación real es la que tienes a diario trabajando, porque además es una profesión donde te encuentras con muchos obstáculos de repente repentinos y de forma muy espontánea, ¿no? Pasan cosas, pues de repente, yo qué sé, estornuda, llora, no hay las horquillas que necesitabas y tienes que improvisar. Bueno, pues eso es un aprendizaje constante y continuo, y creo que, bueno, pues que sí, la formación fue la base, pero que luego el aprendizaje es diario y continuo. ¿Y recuerdas algún momento que fue como un gran éxito para ti o que pensaste y te diste cuenta de que tu carrera estaba despegando? El inicio de que mi carrera despegara fue el inicio del atrevimiento a ser emprendedora y a montar mi primer negocio, donde estuve 20 años con un local de casi 400 metros cuadrados, con muchísimos empleados, y ese fue realmente mi despegue. Lo que pasa es que nunca me desvinculé de los medios de comunicación, porque siempre me llamaron la atención. Entonces, de vez en cuando, a pesar de tener mi empresa y mi propio negocio, y ser emprendedora, seguía haciendo cosas de audiovisual, porque me parecía que era muy bueno continuar trabajando en todo lo que nos permite esta profesión, que son muchas patas, muchas horquillas. ¿Crees que podríamos rescatar un poco de qué es lo que más te gusta a ti del día a día de esta profesión? Yo diría que la parte emocional, y aquí sí que hago un parón y miro a cámara, en la parte emocional y la parte personal y, como digo yo, de piel, es fundamental. Nunca jamás vas a poder hacer un buen trabajo si no conectas con la persona que tienes, como digo yo, debajo, sentada en la butaca del tocador. Es importantísimo conectar con ella, preguntarle, saber sus miedos, sus inseguridades, conocerla bien, querer ayudarla de alguna manera, ¿no? Porque al final ellos entran al camerino, entra la persona en busca de su personaje, porque al final, aunque tenga poca producción, por poca o mucha que tenga, ese arropo, esa seguridad que le da el sentirse bello, el sentirse bien, el ponerse dentro de la cámara y decir estoy seguro y voy a por todas, eso es importantísimo. Entonces, para mí, creo que una de las cosas más importantes, si no la que más, es el trato con el público y esa cercanía que necesitas para crear algo que ya está creado. El personaje en esa persona es una creación en sí misma, pero tienes que conocer muy bien, como digo yo, la piel que hay debajo. Qué importante es ser persona en este trabajo, conectar y acompañar, ¿verdad, María? Importantísimo, Totalmente. creo que es fundamental, y de hecho creo que debería haber alguna formación específica, una asignatura de inteligencia emocional y de la parte emocional de lo que genera y crea la belleza, porque nosotros, hay una frase que me encanta que siempre digo, es que nosotros no solo creamos belleza, es que lo importante es que hacemos que se sienta, y eso es un cambio total, es un antes y un después. Y que es muy fuerte también, que al final se están poniendo en nuestras manos y que si no tienen una confianza formada con nosotros, pues es complicado también dejarte ahí caer en alguien que no te da ningún tipo de vínculo de confianza. Eso es muy importante. Exacto, y además es que Trabajo. tratas cosas muy íntimas. Yo pienso que entre el estilista, ya sea vestuario, maquillaje, peluquería, se crea un clima de intimidad terrible. Es la parte, digamos, más cariñosa, más amable, más confortable, más mimosa de un rodaje, de una producción de televisión o de teatro, porque de hecho muchos personajes nos lo dicen, es que lo mejor del rodaje es este rato contigo, y eso es fundamental. Y ya que has dicho lo de las manos, quiero deciros una cosa, porque a mí cuando hice mis primeras tarjetas hace mucho tiempo de estilista, me las hizo una amiga, me decía que dejaba poner una frase, ¿no? Entonces me dijo, Marilo, ¿qué frase quieres poner? En ese momento me paré, frené en seco y dije, ¿qué frase puedo poner que cuando la lean me identifique enteramente con lo que siento y pienso que es mi profesión? Oye, ¿sabéis que me salió al momento? O sea, fue como magia. O sea, surgió, y la frase es, tu magia está en mis manos. Vaya. Es la que utilizo siempre para todo. Qué bonito. Porque al final su magia está en nuestras manos. Completamente. Incluso magia que no conocen o que no saben que existe y que tienen. Compartes con ellos también muchos momentos y, como tú me has dicho muchas veces a mí, al final es que la mayoría de veces la primera persona que ven en rodaje en el día es a ti. Claro, porque el primer proceso por el que pasan los artistas, sea de lo que sea, es normalmente maquillaje, peluquería y vestuario, porque claro, somos la preparación previa al personaje que van a interpretar. Entonces es lo primero que pasan, y os aviso a todos navegantes, es a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana. Madrugamos muchísimo, con lo cual a esas horas tener una energía alta, estar en buena disposición y tener una buena actitud, a veces hay que trabajársela. Por eso la inteligencia emocional es importantísima. Completamente. Para mí es fundamental. ¿Te gustaría compartir con nosotros la anécdota que recuerdes con más amor de tu trabajo? Pues mira, tengo una, y además con mucho amor. Y que todavía después de tantos años me sigue tocando el corazoncito y me llena de amor. En una de las representaciones de la Ópera de París teníamos una cantante lírica muy conocida, muy conocida, además una persona muy humilde pero muy conocida,
y todos los días pues pasaba por procesos para que la pusiéramos la peluca, la maquilláramos y demás para representar su personaje, ¿no? Entonces, después de tantos años trabajando juntas y de tanto tiempo que compartíamos juntas, yo quise preguntarla, porque tenía esa curiosidad y esa inquietud, ¿no?, de juventud, de decir, bueno, ¿qué es? Entonces yo le pregunté qué era lo que más le gustaba de mi trabajo, ¿no?, lo que más agradecía o que lo que más le gustaba de cómo yo realizaba mi trabajo con ella, ¿no?, todos los días. Y su respuesta fue que todo lo que hacía estaba lleno de amor. Entonces, bueno, todavía me emociono de recordarlo porque fue un momento precioso, ¿no?, que esta mujer sintiera ese amor que yo tengo y esta pasión por mi profesión, ¿no? Total. Y que de alguna manera yo la salpicaba de ese amor todos los días, poco a poco, hasta que se empapó de mi amor y conectó conmigo de esa manera que entonces para mí fue precioso. O sea, creo que es el momento de amor más bonito. He vivido más, pero este es uno que recuerdo con mucho amor, de hecho. La intimidad de la que hablábamos justo antes con el actor. Sí, sobre todo dedicarle tiempo con amor. No ir corriendo a crear el personaje, sino saber que tienes poco tiempo, porque aquí hay mucha prisa, hay muchos nervios, mucho estrés, pero todo con amor es que es muy diferente, muy diferente. Y cuando tú amas algo realmente y lo haces con tanto amor, eso traspasa. Y a las personas que están contigo les llega, porque lógicamente está claro que a ella le llegó mi amor. La verdad es que no me esperaba para nada esa respuesta y cuando me dijo que me quedé un poco Qué guay, qué sorprendida y muy admirada de que realmente hubiera sentido todo eso. O sea, que al día siguiente fui con más amor todavía. Qué bonito. Haberle podido transmitir eso y que Sí, ella sí. lo perciba de esa forma me parece muy bonito también. Sí, sí, por Qué eso guay. lo que digo, la parte emocional es importantísima, es que somos personas, somos personas. Pues al igual que hablamos de los bonitos momentos, también estaría bien que habláramos de momentos un poquito más conflictivos, igual algún momento complicado que hayas tenido, que te hayas sentido un poco sin tanto amor. Uf, de esos también hay muchos, o sea, no voy a decir que hay pocos, no os voy a engañar. Momentos en los que me he sentido mal. Sobrecargada, quizás. No, tuve un pequeño conflicto con un político francés en la televisión hace muchos años y eso me enseñó mucho también. Porque al final ves que sales de esos conflictos, ¿no? Porque tú te haces una expectativa de alguien que no va a querer que la atiendas tú, porque en ese día no estaba la persona que normalmente estaba. Entonces, bueno, te sientes un poquito insegura, pero el que me pasara eso hizo que me sintiera mucho más segura. Y yo creo que la actitud que yo tomé ante la situación, porque esta persona tenía una cosa muy concreta de su cabello, que el color no lo había, entonces tuve que ingeniármelas para construir el color, y entonces todo eso te genera muchos nervios, mucha inseguridad, porque lógicamente no tienes la experiencia, la capacidad y no sabes. Pero el salir de todo eso me hizo sentirme muy segura, a pesar de los miedos, y entonces en esos miedos que pasan todavía, los afronto con mucha seguridad. Y eso es muy importante. Y una cosa que os voy a decir, él se disculpó. Bueno, Con lo cual sintió mi amor y mi necesidad y mis ganas de poder atenderle lo mejor posible. Qué guay. Con lo cual creo que eso ya es un paso adelante muy importante. totalmente, ¿eh? Es que al final esos momentos más complicados son muchas veces los que te ayudan a aprender. Porque Sí, si estás totalmente. siempre en la zona de confort, Totalmente. Claro, las dificultades o lo que os he dicho antes, de repente vas a hacer un recogido y no tienes las horquillas de color, pues tienes que buscarte la vida. Claro. Tienes que intentar hacer un recogido donde las horquillas no se vayan a ver por ningún sitio. No sé, buscar esa creatividad que tienes que tener, igual que creas un personaje, para salir del atolladero de cualquier situación puntual que tengas y que necesites. ¿y qué dirías que fue o recuerdas el momento en el que tú decidiste dedicarte a esto y como el momento del clic, cuando dijiste esto es lo que quiero hacer? Bueno, lo que he dicho antes es que yo quería ser periodista, pero al final, como por circunstancias eso no iba a pasar en mi vida, que todavía lo tengo aquí en la tripita, lo tengo aquí en la tripita clavadito, pues busqué algo creativo que pudiera ser relacionado con la imagen y con la comunicación. Y creo que lo que hago no puede ser más de imagen y de comunicación, con lo cual me apetecía mucho. Y luego se me daba muy bien el dibujo, con lo cual entendí que podía hacer cosas chulas, prácticas y artísticas. Entonces por eso me decanté por ello. En ese momento, sí. Aparte que también veía mucho, yo me fijaba, mira, os voy a contar por qué también realmente, que esto es interesante. Me llamaba mucho la atención y me sigue llamando el personaje del director de orquesta. A mí esa figura, cuando era muy pequeña, me llamaba la atención. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿pero esto cómo se aprende? Más allá de la parte de conservatorio, claro, de notas musicales, de todo lo que se aprende a nivel musical, claro, yo pensaba, ¿pero de los gestos? ¿Cómo le entienden? ¿Cómo le entienden? Y al final, si lo pensáis un poco, tiene que ver un poco con nosotros. Es una interpretación de algo que nos cuenta y nos comunica. Cuando el personaje se pone en la cámara, delante de la cámara, el espectador hace una interpretación de lo que ve.
rápidamente y se conecta con ese momento y ese lugar. Pues es un poco lo mismo. Los profesionales y directores de orquesta que me fascinan, o sea, yo me quedo embobada cuando los veo, porque pienso, madre mía, qué manera de conectar tan artística, tan bonita, y ese lenguaje no verbal que tiene el maquillaje, la peluquería y el vestuario, y la imagen en general. Bueno, el lenguaje mudo, ¿no? El lenguaje mudo, dices. que yo digo siempre esta frase, que nuestra profesión es un lenguaje mudo que debemos darle voz. Bueno, qué bonita es esa frase, Marilo. Y le damos voz con lo que creamos. Le damos voz con lo que creamos. Eso es lo que hace que conecte y que tenga voz propia. Porque, repito, cuando tú ves algo, conectas con ese personaje rápidamente. Una de las cosas que le digo a los alumnos muchas veces, que tú lo has vivido conmigo, imaginaros que de repente el presentador se pone a hacer el informativo de la muerte del Papa, con una camiseta, un polo, una gorra, tal. No entenderíamos el concepto de lo que comunica con lo que comunica su imagen, ¿no? Va todo empaquetado, ¿no? Es un paquete fijo que tú cuando ves y enciendes la tele conectas rápidamente de que ha pasado algo, porque la cara, su tono, lo que cuenta la noticia te lleva a ese lugar. Lo entiendes al verlo, sí, totalmente. Exacto, así Totalmente. Bueno, Marilo, sabemos que has formado proyectos de gran escala, ¿vale? También que has tenido tus propios proyectos personales. Nos gustaría que nos contaras de cuál te sientes más orgullosa si tuvieras que elegir uno. He montado 2 empresas en mi vida. La primera es de la que más orgullosa me siento, porque al final yo me hice a mí misma, ¿no? Yo le digo siempre a la gente un poco que, bueno, tuve una idea puntual en este sector, donde encontrar un lugar de encuentro, ¿no? Un negocio donde tú pudieras hacer desde las cejas con hilo, que entonces yo venía de París con todo súper nuevo y aquí en España todavía todo eso no existía, hasta una liposucción. Es decir, que pasaras de lo más pequeño a lo más grande. Todo lo que tuviera que ver con la belleza se hacía en ese centro. Y eso fue lo que hice. Fue una experiencia muy bonita, funcionó súper bien. Estuve casi 20 años con un negocio que tuvo un montón de empleados, un montón de repercusión, salíamos en la tele porque fue muy innovador. Y de ese proyecto me siento muy orgullosa porque empecé sin nada, sin saber nada o muy poco, y fui dejando que la idea se desarrollara con los tropezones y con las equivocaciones y aciertos también que llevaron a que fuera un éxito. Creo que es de ese que me siento más orgullosa porque fue como mi hijo. Fue como algo muy bonito, fue un antes y un después, luego ya hubo un montón de negocios que ahora ya hay por todos los sitios, pero en ese momento no había negocios. Había la típica peluquería, como yo digo, de toldo verde, donde va la señora y está 3 horas, y en este local una de las cosas que tenía más importante es que se pedía cita. Y que la señora entraba a las 10 menos cuarto y tenía hora a las 10, y a las 10 menos cuarto ya estaba con la bata puesta, se le estaba dando una revista, se le ponía un café, la pasábamos a hablar con el médico para ver si le interesaba hacerse alguna operación, que por supuesto se derivaba a su quirófano. Y claro, la gente entendía que podía hacerse las manos, la manicura, la pedicura, las cejas, darse color, darse las mechas balayage, hacerse una limpieza facial, y todo eso en 3 horas lo tenía hecho en el mismo sitio. Claro. Y esa fue la clave del éxito. Luego ya después han venido muchos, pero este es el que más me ha marcado y el que me siento súper orgullosa, y a día de hoy sigo diciendo que estoy súper orgullosa de lo que creé, sobre todo creándolo sin nada, porque empecé de cero. ¿Tu hijo? Fue mi hijo profesional. Qué bueno, qué bonito. Pues muchas gracias por compartir esta historia que va con tanto amor. Mucho amor, mucho amor, porque viví momentos muy bonitos. El día que me despedí sufrí mucho también, el día que cerré. Pero bueno, todos son etapas, en la vida son cambios. Hay que saber saltarlas. Sí, y volví al audiovisual y mira dónde estoy formando, y que todo esto sirva para las nuevas generaciones, que aprendan de que los errores que yo he cometido les puedan servir, aunque pienso que todos los alumnos debéis de cometer errores para aprender. La forma de aprender es equivocarte, prueba, error. Totalmente. Qué bueno, Marilo. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Venga, ya la contigo. ¿Y cómo dirías que ha cambiado el sector desde que comenzaste hasta el día de hoy, más o menos, en el sector audiovisual, especialmente? Esta sí que es una pregunta complicada y creo que me voy a meter en un charco tremendo, pero lo voy a decir porque es lo que creo y lo que siento. Creo que a nivel público las formaciones siguen estando muy alejadas de la realidad, ¿vale? Es decir, yo creo que necesitamos muchísima más evolución, ya que mucha de la parte de los instrumentos y del material que utilizamos está en constante cambio, en constante evolución, que es un poco tecnología también, ¿no? Los secadores, las planchas y tal. Entonces todo eso nos da unas herramientas para trabajar de una manera totalmente diferente. Entonces pienso que la parte pública está muy lejos de la realidad, de lo que realmente luego se vive en un plato. Con lo cual creo que la evolución no está siendo todo lo rápido
que debería haber sido. De hecho, yo cuando hice la formación profesional, cuando estudié en mis inicios, me fui a París porque vi que aquí era pagarte una escuela privada, que es lo que está pasando ahora mismo igualmente, pagarte una escuela privada y hacer una formación privada para poder acceder a algo que sea más real. ¿Por qué las formaciones de la media formación son tan buenas? Y no es que quiera dar, es que es la realidad, porque las hacemos aquí, en un canal de televisión real, en una cadena de comunicación de las mejores, y trabajamos con profesionales reales que se ponen delante de una cámara. Vamos en activo y vamos en tiempo real a programas que se hacen en vivo. Entonces, claro, todas esas prácticas en vivo te dan una realidad que no te da absolutamente ninguna formación. Que sí que es verdad que la formación básica y tal, teórica y tal, está muy bien, pero al final esto es práctica. Entonces creo que le falta mucha evolución. Repito, hablo del ámbito público. Del ámbito privado ha evolucionado muchísimo, como es A3 Media Formación, que es una gran línea de formación dentro de una empresa como A3 Media y que se ha atrevido a hacer esta formación desde el ámbito real, con profesionales reales que viven a diario en una cadena de televisión. Entonces, dejo muy claro esto, que es la parte pública la que creo que no ha evolucionado nada, porque, jolín, es que al principio trabajábamos con prótesis que teníamos que realizar y hacer nosotras. Yo recuerdo en París hacer la escalot con látex nosotros en un molde y ahora lo pones ya hecho. Las prótesis de caracterización se pegan, ya vienen hechas las compras. Entonces, al final, una caracterización que antes eran horas, ahora siguen siendo horas, pero con una agilidad a la hora de trabajar que nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Entonces, creo que en eso, repito, la formación pública está muy lejos de acercarse a lo que realmente necesitamos ahora mismo, sobre todo los alumnos que estáis empezando. Desde luego. Completamente. Y los nuevos materiales, las nuevas cosas que van apareciendo al final, si aprendemos solo lo de antes... Claro, es que, por ejemplo, uno de los temarios hablaba de cómo hacer avalorios para decoraciones de posticería y demás, pero si es que ahora mismo los compramos ya hechos. Por supuesto. Y además nos facilitan y nos agilizan el trabajo muchísimo y además nos dan apoyo incluso en la parte creativa, porque nos moldean cosas que a lo mejor no contábamos con ellos y que nos facilitan esa parte creativa para poder realizar el trabajo. Lo cual es que... Como alumnos necesitamos realidad, ¿no? Y no tanto bulto. Yo creo que sí. Que, bueno, reconozco que la parte teórica es fácil, es decir, si me hablas de los puentes cistínicos, que es la parte, o del folículo piloso, está claro que tenemos que saber de dónde nace el cabello y qué es lo que es, ¿vale? Todo eso está bien, pero luego hay una parte que se pierde. Por ejemplo, aprender a hacer recogidos de diferentes épocas, cuando ahora, normalmente, por ejemplo, yo en la ópera ponía pelucas, porque es que es imposible en esos tiempos hacer un moño de estas características, con lo cual enseña a poner prótesis, enseña a poner pelucas, enseña, ¿no? Algo que sea más real, más práctico, más de ahora. Como tú dices, es que este sector se actualiza cada día. Cada día. Y necesitamos también, los estudiantes y los formadores necesitan actualizaciones diariamente. Cada día, porque cuando yo empecé la línea del agua se maquillaba de una manera y ahora hay lapiceros de línea de agua que perfectamente soportan la humedad y tienen otra trayectoria, se utilizan de otra manera, se aplican de maneras diferentes. Cuando yo empecé no había, por ejemplo, coloretes o rubor, que era como se llamaba antiguamente, en crema. Ahora el rubor en crema lo utilizas para todo, incluso para maquillar un escote. Entonces, todo eso necesitas saberlo para ponerte a trabajar en la vida real. Totalmente. A ver, esto lo bueno que tiene, que es lo que digo de esta profesión, que cuando me preguntan, es que no terminas de aprender nunca. Entonces esto es maravilloso porque estás en constante aprendizaje cada día. Desde luego. ¿Y crees que hoy, a día de hoy, es más fácil o más complicado hacerse un hueco en la profesión? Es que, a ver, es una profesión donde... creo que si eres bueno siempre vas a tener hueco. A lo mejor la pregunta, te respondo con otra pregunta, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se analiza un buen profesional? ¿No? Porque al final, es lo que digo, si tú crees que porque has salido de una formación profesional de grado superior y demás, te vas a enfrentar a un mundo real en el que vas a ser competitivo, no, yo creo que se aprende trabajando, ¿no? Y que incidas en las cosas que realmente consideres necesarias para dar un buen servicio en los camerinos. Yo creo que estamos en un momento donde la profesión ha decaído un poco realmente también, porque bueno, al final es un servicio que se ha externalizado en muchas cadenas de televisión, entonces esto ya hay muchos intermediarios, hay mucho por el camino, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo un buen profesional suele ser autónomo, freelance y que trabaja por proyectos.
Entonces yo creo que en ese sentido ahí hay un trabajo bonito para hacer y profesionales competitivos en ese sentido, pero creo que el sector ha cambiado mucho. De cuando yo empecé ha cambiado muchísimo. De hecho, os pongo un ejemplo muy sencillo. En las escaletas y en toda la programación de las producciones de la ópera en París, en el canal en televisión francesa, nosotros éramos artistas, make-up artists. Y aquí, pues el maquillaje y la peluquería se ha quedado un poquito como de segundo orden. Y de verdad, o sea, no son conscientes de lo importante que soy. Yo hago una pregunta y la lanzo al aire. ¿Existiría el Rey León sin nosotros? ¿Existiría el Circo del Sol sin nosotros? ¿Existiría Tu cara me suena sin nosotros? Es que creo que es primordial lo que hacemos. O sea, todo es importante, ¿no? Porque sin sonido no se vería, sin iluminación no se vería. O sea, que al final es un círculo, que es lo que yo digo. Lo que funcionan son los equipos. Pero es que esta parte nuestra en comunicación es fundamental. O sea, la imagen es todo para comunicar. No solamente un buen discurso, una buena imagen ya cuenta algo sin que hables. De eso sabes tú mucho. Y de eso sé yo mucho. Y ahora hablaremos de ello un poquito. Bueno, sí, la verdad es que a día de hoy es todo un reto entrar en esta profesión. Sí. Pero bueno, hablando de retos, ¿cuál dirías que ha sido algún reto que has tenido que enfrentar para estar en este lugar, en esta posición en la que estás? A ver, retos muchos, pero si te puedo hablar de un momento puntual de mi carrera en el que tuve mucho miedo, muchos nervios, ya llevaba muchísimos años y fue para mí un reto. Y fue la primera vez que hice las campanadas. Que al final es mucho lo que digo yo siempre, ¿no? La expectativa que se crea, pero sí que es verdad que las cadenas de televisión son un momento muy puntual de todas las cadenas de televisión. Es un día donde las audiencias tienen un valor importantísimo, cobran una importancia muy relevante, donde la imagen es todo. De hecho, yo os hago una pregunta a vosotras. ¿Quién ha ganado las campanadas últimamente? Siempre a la 1. Cristina Pedroche. ¿Por qué? Por una imagen. Pero el juego que tiene con la imagen. Por el juego que tiene con la imagen, porque lleva la imagen a un lugar muy bueno. O sea, Cristina Pedroche lo que ha conseguido es crear un concepto y un contenido de la imagen, hablando de él como algo artístico, como algo realmente que cuente una historia, porque cada uno de esos estilismos cuenta una historia, con lo cual para mí eso fue un reto muy importante, porque lógicamente estar ahí en las campanadas pues fue un momento muy decisivo en mi vida, muchos nervios, es un momento de muchos nervios. Los presentadores que están siempre con ella, por ejemplo con Chicote, que estaba todos los días, se lo veía muchísimo en los programas, ese día se crea una tensión superior, porque lógicamente para ello entonces es un momento, y sobre todo lo resalto porque lo que quiero decir con esto, para que me entendáis bien y se entienda bien, es que a pesar de los años que llevaba ya haciendo esto, ese momento me tensionó muchísimo y fue un momento de dificultad, que no eso quiere decir que el trabajo fuera difícil, sino que todo lo que rodeaba, parte emocional, repito, era de un clima y de una energía diferente, y eso se nota y se traslada a la hora de trabajar. Los nervios siempre están ahí. Y en un momento así es muy importante. Pero bueno, mira, esto es una buena pregunta porque nos ha llevado a un lugar muy guay donde las campanadas han sido ganadas, o que han ganado otras cadenas, por una imagen. Completamente. Y lleva haciéndolo unos cuantos años. Yo, ole Cristina Pedroche, porque es que me encanta lo que hace. Bueno, Mariló, sabiendo que tienes bastante experiencia, pedazo de profesional versátil que eres, que tienes experiencia en cine, en tele, en obras de teatro, ¿qué destacarías diferencias entre estos ámbitos de trabajo? Esta pregunta está muy guay porque parece que siempre hacemos lo mismo, pero no es verdad, ¿vale? Y esto en los cursos de Transmedia Formación, que tú te acuerdas perfectamente, es uno de los temas que toco porque la gente y los alumnos piensan que es lo mismo, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo les hago muchas veces es que ¿qué es más difícil? Si crear un personaje, por ejemplo, como Joker, ¿vale? Que es un personaje ya muy característico, que se sabe enseguida que aunque lo hagas un poquito más moderno o menos moderno, al final Joker es Joker y sabes lo que representa y lo que es, o crear un personaje televisivo en un presentador de televisión, ¿vale? Y yo, bueno, pues aquí siempre hay muchos alumnos que me dicen que lo más difícil es crear una caracterización, porque claro, porque hay mucho trabajo y tal. Y yo les digo que no. Porque al final lo que es muy difícil es crear un personaje sin quitar la esencia de la persona, ¿vale? Que es un poco lo que os digo. La persona de su casa viene, entra al camerino en busca de su personaje. ¿Qué consigue con esto? Pues que nosotros queremos algo de su identidad, que hablemos de esa magia que está en nuestras manos, que sacamos y que desarrollamos con nuestro trabajo en el presentador,
o en el comunicador. Y sin embargo, cuando creamos un personaje es más y hablamos de creatividad, con lo cual son dos cosas completamente diferentes. Y en el teatro mucho más real, porque al final el teatro es vida. O sea, el teatro es, te lanzan al ruedo y ahí ya no cortas, no hay retoques prácticamente, no hay... Entonces, ese trabajo tiene que estar muy bien hecho y muy bien realizado, porque si no, no vas a poder entrar a retocar. ¿Vale? 1. 2. El trabajo del periodista y del comunicador en televisión tiene que ser un trabajo mucho más ágil, pero también mucho más difícil, porque vuelvo a repetir que lo que hacemos es crear un personaje en el propio personaje, pero la persona no puede desaparecer. Con lo cual, tenemos que intentar sacar la mejor versión de eso, creando el personaje televisivo que le cree esa seguridad, esa imagen bonita, donde ella se sienta bien o él se sienta bien, cómodo, donde todas esas imperfecciones que no le gustan o que le generan inseguridad le hacen quitárselo, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, lo que hacemos es que creamos que las personas que se ponen ante la cámara sientan esa seguridad, porque su imagen ya les ha dotado de esa seguridad. Y cuando creamos un personaje, lo que creamos es ficción. Entonces, hablamos de algo que no existe, que lo creamos nosotros, con lo cual es precioso, porque es un trabajo creativo brutal. Con lo cual sí que hay grandes diferencias. Es verdad que trabajamos un poco de la misma manera, pero el concepto del personaje es diferente. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro. Por eso muchas veces cuando veis a muchos presentadores, ¿pero qué se ha puesto? ¿Pero cómo se ha maquillado tanto? ¿Qué lleva en la cabeza? ¿Qué no sé qué? Porque enseguida os chirría el que no representa lo que está contando, no representa quién es él, no representa lo que estáis habituados de ver en esa persona. Eso pasa mucho cuando a lo mejor los veis todos los días de repente a Susana presentando Espejo Público y en una gala presentando unos premios. Lógicamente el concepto cambia, pero ya sigue siendo la misma. Entonces ahí la dificultad de crear esos personajes y la diferencia entre una cosa y otra. Tienes que mantener siempre la esencia de Susana. Y la esencia del personaje Joker, su identidad. Claro, y crear que cuando el espectador se ponga, enseguida entienda que es Joker, la Cenicienta, el Lobo Feroz o Caperucita, ¿vale? Y que cuando se pongan delante de la cámara entienda que es Sonsoles con su flequillo, que la representa y que rápidamente conectas con ella, ¿no? Susana, Matías y cualquier presentador que ya conozcamos y que sepamos un poco su identidad, ¿no? La tengamos clara. O sea, imaginaos de repente que vemos a Sonsoles con el pelo azul. Pues es que ese día no... O sea, ese día seguramente no la escucharíamos y solo la miraríamos, intentando entender el porqué de ese cambio. De hecho, hay una cosa que es muy importante y hace poco lo comenté en una formación. Cuando hay un cambio relevante en un personaje, que esto pasa un poco como en la vida real, ¿no? Cuando te separas, te divorcias, lo primero voy a la peluquería a cambiarte totalmente de look, que esto nos pasa a todas y a todos los que se separan también, ¿vale? Por ejemplo, el cambio total de look de Leire, la de la oreja de Van Gogh. Ahí hay una trascendencia personal, porque ella quiere escaparse de ese lugar y encontrar uno nuevo que la identifique con el nuevo personaje, celebrity, cantante, actor, político, que va a representar en ese momento. Con lo cual ahí nosotros tenemos que estar muy hábiles para saber crear algo que cambie por completo, que borre esa imagen de Leire y Oreja de Van Gogh y empecemos a ver a Leire, la nueva solista de... Totalmente. Lo que vaya a hacer ahora mismo. Totalmente. Con muchos artistas pasa que cuando tienen un proyecto nuevo, un cambio diferente, y ahí hacen claro, un cambio de todos, look. y ahí, pero es que eso es lo que enseñamos. Realmente eso es la labor de un buen profesional. Saber el cómo, el cuándo, las pautas a seguir y el por qué y el cómo. Claro, total. Importantísima la imagen, Sí, importantísima. totalmente. Y si os dais cuenta, es a lo primero que nos dedicamos cuando vamos a hacer algo. Y pongo un ejemplo. Me invitan a una boda. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué me pongo? Total. ¿Cómo me maquillo? ¿Cómo me peino? Pero no la novia, Totalmente. la madrina, la invitada. Es así. Que voy a hacer un programa nuevo de televisión. ¿Cómo arranco? ¿Me cambio? O sea, es que la imagen refresca un poco quién eres. Entonces el espectador, y cuando digo espectador no hablo solamente de medios de comunicación, hablo también de la calle diariamente, ¿no? Entonces la imagen es que es fundamental. Totalmente. Es lo primero que entra siempre. Total. Yo lo digo, las formaciones para empresas son los primeros 7 segundos que cuentan algo de ti. Luego ya vas entrando poco a poco más en la persona, pero esos primeros 7 segundos son determinantes. La charla que doy en las formaciones de empresa es la imagen como código de comunicación. Es que es un código claramente de comunicación entre todos los seres humanos. Pues hablando un poco más de las habilidades interprofesionales, ¿qué habilidades personales o psicológicas crees que debería de tener un profesional en el mundo del maquillaje? Number one, o sea, número 1, tener un desarrollo de la inteligencia emocional grande. 2, empatía.
Y 3, amor. Así de claro. Y 4, las habilidades de tener, de saber de maquillaje, de peluquería, de vestuario, todas las técnicas, todo lo que hayas estudiado, toda tu formación. Pero sin estas 3 primeras, yo te garantizo que el trabajo se hará mucho más difícil. O sea, para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Es que vuelvo al principio, o sea, hablamos de que trabajamos con personas, no somos robots, ni ellas ni nosotros, ni ellos ni nosotras. Entonces es que si trabajas con una persona tienes que hablar desde un lugar de mucho cariño, de mucha empatía y de mucha y ese desarrollo de la inteligencia emocional cuando, jolín, nos pasa a nosotras, cuando de repente llegas a casa y ves a tu pareja, no sé qué, hoy no está al día. Pues aquí es igual. Además tenéis que entender que hay una cosa muy importante. Por ejemplo, en televisión bajan de arriba de su redacción, de la escaleta, con un montón de follones, con un montón de cosas, ensayando, estudiándose el guión, estudiando cómo arranca, con qué empieza el programa. O sea, todo esto, al final, hay tensión, hay nervios. Entonces, si eso no lo gestionas, por muy bien que hagas un eyeliner o maquilles, o sea, todo esto se te va, y perdonar, al carajo, se pierde. O sea, porque esto es así. Es como una profesora que tuve y una persona con la que trabajé en la Ópera de París me dijo una frase que me encantó. Y me dijo, Mariló, cuando, que pasa mucho, ¿no? Que al final quiero ser el super maquillador, que te maquille, no sé qué. Es que cuando el ego es más grande que el talento desaparece. Entonces, a lo mejor el talento es más el de saber escuchar, empatizar y entender lo que quiere y necesita, porque si de repente baja con muy poco tiempo, no la vas a maquillar como otros días, porque no tienes el mismo tiempo. Entonces, intenta agilizar eso con lo que sea más relevante y le dé más inseguridad. Si son las ojeras, las ojeras. Si son las manchas, sí. Si es quitarle las pecas que no le gustan, las pecas. Si es darle color en las cejas porque las tiene muy con poquillo cabello, se las ponemos. Y centrarnos en lo que realmente genere algo bueno para esa persona. Entonces, para mí eso es importantísimo. Totalmente. Para mí fundamental. Bueno, pues como nos has comentado antes, en tu trayectoria profesional has tenido la oportunidad de liderar equipos de trabajo. ¿Cómo manejas la responsabilidad de liderar con otros profesionales y organizarles? ¿Y qué habilidades crees que son importantes en la figura del líder en el sector? Pues mira, para mí muy importante en el liderazgo que veo mucho error, ¿vale? Porque veo mucho líder que manda con miedo, ¿vale? Es decir, si tú tienes una empresa, tienes personal a tu cargo y tienes una función que hacer, como por ejemplo cuando tenía la empresa y mi local de belleza, que tenía un montón de empleados, o cuando tuve la otra empresa que daba servicio de maquillaje y peluquería a Radio Televisión Española en Barcelona y en Canarias, yo lo que intentaba hacer es buscar las habilidades y talentos de cada uno de ellos. Volvemos a la inteligencia emocional. Cuando llevas mucho tiempo contratando a personas, eso se agudiza y se hace con peso en tu vida profesional. Y intentar organizar equipos donde todo estuviera cubierto. Es decir, me explico, vamos a hacer el Rey León, pues ahí necesito una persona que tenga un carácter muy emocional porque hay personas que lo van a necesitar. Luego necesito uno que sea muy rápido y muy hábil y que genere mucha coordinación en el equipo. Necesito algo muy bueno en caracterización y rápido. Y necesito alguien que sea muy bueno a la hora de hacer los cambios y los retoques. Pues genero equipos con esos 5 perfiles. ¿Qué ocurre con eso? Que lo que hago es liderar el equipo de trabajo que necesito para cada momento. Y una cosa muy importante es delegar. Yo veo, por ejemplo, y esto lo veo mucho en España, que la gente es muy incisiva en ser el líder, ser el jefe, trátame como jefe, trátame... Al final así la gente, todo ese talento se va arrugando. Ese talento no sale hacia afuera, ese talento se va arrugando, porque al final todas sus capacidades se ven mermadas a hacer y obedecer lo que dice el jefe. Y yo creo que no hay que obedecer, yo creo que hay que aportar y sumar. Y ese es un buen líder en los equipos de trabajo. Y no desde el miedo. El respeto. Mira, yo cuando tenía la empresa me decían muchos de los peluqueros y estilistas, Mariló, pero ¿cómo es posible que cuando entra una clienta nueva que no la conoce nada ya sabe lo que quiere? Y yo les decía, mirarla, saludarla, escucharla, mirar cómo viene vestida, mirar de lo que habla, mirar quién es, intentar indagar un poquito en ese fondito de ella. Y ahí entenderéis que hay una personalidad que lo que necesita es un cambio, que lo necesita es algo muy ligero porque es una persona que viene con chándal y sabe que no le gusta algo muy llamativo. Una persona tímida que lo que le gusta es algo sencillo. Introdúcete un poco en ella o en él. Y así entenderás y sabrás que enseguida vas a entender qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Creo que eso, o sea, un líder lo que hace es acompañar, sacar lo mejor de cada una de las personas de su equipo, delegar y dejarles que sumen al proyecto para que el conjunto haga que sea un éxito. Para mí eso es el líder.
Qué bonito, muchas gracias por tu respuesta, es muy buena, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, Marilo, yo recuerdo que durante la formación recalcabas la importancia de acompañar al actor, a la actriz, al presentador emocionalmente. ¿Cómo dirías que eso influye a la persona a la que estás procesando? Por ejemplo, ¿qué forma de acompañamiento tienes a una persona que de repente la conoces de mucho tiempo, que llevas mucho tiempo maquillándole, que ese día tiene el día bajito, que la notas tristona, que yo que sé, que todos tenemos vidas, cosas y que todos llevamos una mochila con piedras, ¿no? Pues ¿cómo podemos hacer que esas piedras pesen menos en un momento dado? Pues muy sencillo. A lo mejor de repente llego y le pongo la música que le gusta. Le digo, toma, que te voy a poner... te voy a poner Se nos rompió el amor, que a mí me encanta. Yo me vengo arriba. Se nos rompió el amor de Rocío Jurado en mi banda sonora. Me encanta. Entonces, a lo mejor empiezo con esa broma, ya esbozo una sonrisa. Pequeños detalles, ¿no? Exacto. O a lo mejor de repente le digo, no, siéntate que te voy a dar un masajito antes de ponerte a maquillar porque hoy vienes muy tensa. O a lo mejor de repente digo, oye, que sabes que he encontrado el colorete que te gustaba, mira, lo he sacado y a lo mejor ese día lo he sacado para ti. O busco la manera de intentar hacerle su momento en ese rato que está conmigo más agradable, con lo cual empieza a alejarse de esa nube negra que traía y empieza a ver el sol que se asoma por esa nube. Yo creo que es la forma de gestionar. Hablamos de lo mismo, emoción, empatía, cariño, amor, querer hacerlo bien, querer acompañarla, querer estar con ella, querer dar lo mejor de ti y al final eso es innegable. Vosotros pensar un momento en esta reflexión que yo hago a nivel personal. Cuando tú entras a una tienda, entras a un sitio y te atacan hablando porque de repente entras con una persona... Si tú le dices, hija, qué mona vas, Se quedan. no la dejas seguir por ahí porque la has parado ya su momento. Si tú le dices qué guapa estás, hija, qué mona eres, al final ella no tiene forma de seguir en ese ataque, porque le has dejado sin palabras. Con lo cual, eso es una forma de cambiar claramente la emoción en alguien. Totalmente. Y así se gestiona de la mejor manera. Repito, amor, empatía, cariño, es que eso es la base de todo, pero todo en la vida en general. Y en esta profesión muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Sentir que están también en casa y Hacerse sentirse bien, que es un momento, que las vamos a acompañar, que vamos a estar con ellas y con ellos, que vamos a intentar sacar lo mejor, que vamos a acariciar esa imagen para generar algo bonito de ellas, que se sientan bien, que se empoderen, que a veces incluso, por ejemplo, las campanadas, me acuerdo que a Chicote le di un abrazo enorme porque le veía muy tenso. Pues ese abrazo sirvió de mucho porque al final es como, no está su gente, no está su familia, pero estamos aquí apoyándote, venga, a por ello, que lo vas a hacer muy bien. Es una forma de apoyarte, ¿no? de empujarte hacia ese lugar de abismo donde hace que te sientas inseguro y ayudarles en ese camino hacia la seguridad. Claro, de hecho, otros profesionales nos han comentado que al final terminamos siendo como la familia, ¿no? Bueno, claro, es que, perdona, y cuando nos dicen que somos pequeños psicólogos y que pensamos, es que es la realidad. Yo al Es que de maquillaje siempre lo llamo que es la terapia. es la terapia, pero en todos los lugares. Además, mira, fíjate, ando detrás, y ya lo dejo dicho aquí, que me encantaría hacer una entrevista, un podcast con una psicóloga que le dé una tradición simultánea desde la parte científica y médica de lo que vivimos y pasamos en cada una de las cosas que yo vivo en cada camerino, todos nosotros. Porque estoy seguro que el cerebro pasa por muchos lugares en cada momento que nos darían respuesta médica, científica, Por supuesto. de todo esto. Y esto estaría genial. Así que psicólogas del mundo, aquí estoy. Y psicólogos. Bueno, hablando de la formación, ¿vale? Tú que eres formadora y que eres una buena formadora, ¿qué piensas de estar en continua Gracias. actualización? Hombre, por supuesto, Mariló, eso es algo que sabes que yo pienso en el fondo de mi corazón. Pues te lo agradezco un montón que me lo digas y te lo agradezco muchísimo y tú una gran alumna. Muchas gracias, Mariló. ¿Tú qué piensas o qué sientes acerca de que la formación pues tiene que ser continua, te tienes que actualizar? Ya lo hemos hablado un poquito, pero nos gustaría recibir como una respuesta clara. ¿Para ti es un sí rotundo? La formación Continua, la continua, formación todos los continua. días, todos los días, pero incluso haciendo lo mismo de todos los días tienes que aprender algo. Si te vas a tu casa sin aprender algo, Algo falla. error. Error. Algo está fallando. Continuo, porque es que estamos aprendiendo. Es que yo, siendo formadora, sigo aprendiendo. Yo digo que de mis alumnos yo aprendo muchísimo. O sea, ellos no son conscientes de todo lo que yo aprendo de mis alumnos. O sea, yo doy formación, pero es que a mí los alumnos me enseñan muchísimo. Siempre, Es un intercambio al final, ¿no? siempre, siempre, siempre. Qué bueno. O sea, un sí rotundo a esa pregunta. Qué bueno. Rotundo. Bueno, Mariló, me gustaría rescatar una frase que es muy tuya, que es la imagen como código de comunicación. Me gustaría que nos contaras un poquito más sobre ella.
Pues sí, la verdad es que es una frase que utilicé y que le pone título a mis charlas tanto a empresas como a diferentes formaciones, porque al final efectivamente la imagen es un código que es como una matrícula, ¿no? Es un código que habla de nosotros, porque al final todos imaginamos que seamos como un Lego, ¿no? Que estemos construidos de muchas piezas y que cada uno lleva unas piezas de diferente color, de diferente forma, puestas de una manera, más altas, más bajas, más rubias, más oscuras, más claras. Al final cada uno creamos una personalidad paralela a nuestra imagen y eso representa mucho de lo que somos y de lo que somos. Es decir, la imagen es una manifestación de la parte interna nuestra, ¿no? De lo que queremos manifestar, de lo que queremos contar, de eso un poco una provocación, ¿no? De alguna manera, una provocación de lo que tiene que ver con nuestra personalidad, de quiénes somos y cómo nos sentimos. Entonces, piensa que muchas veces cuando no nos sentimos bien, yo por ejemplo, cuando tuve momentos complicados en mi vida, mi hijo me decía, mamá, ya no te pintas el labio de rojo. ¡Uf! Dije ahora mismo, efectivamente. ¿Por qué? Porque estaba representando ese momento duro, esa tristeza, esa forma de sentirme de alguna manera, ¿no? Entonces, al final todos tenemos una identidad propia, tenemos nuestra matrícula de identidad y nuestro DNI de imagen que nos representa, que cuenta una historia sobre nosotros, que es importantísima y que esos códigos tienen que ser únicos de cada uno. Por eso la imagen es un código de comunicación. Y cuando tú vas, por ejemplo, a lo mejor estás en el metro, en una consulta, sentada esperando el metro, miras a la gente y solo por verlos ya empiezas a crear una historia paralela de quiénes son, de cómo son, de su vida, porque al final eso que ves te conecta con algo de esa persona que te lleva a diferentes lugares. Y esos son los códigos de la comunicación, importantísimos. Qué buena respuesta, Marilo. Pues como pregunta bucle, para terminar un poco la parte genérica de la entrevista, ¿qué consejo te gustaría a ti haber recibido cuando empezaste en el mundo del maquillaje? Pues mira, la verdad es que esta pregunta tiene que ver un poco con una pregunta que me hago yo, ¿no? ¿Qué le dirías a la Marilo de hace 30 años cuando empezó en esto? ¿No? Y la verdad es que a la Marilo de hace 30 años y a cualquier persona que se dedique a esto, dar consejos es muy difícil, porque cada uno vivimos la vida de una manera, la sentimos y demás, pero para mí muy importante tener pasión por lo que uno hace, querer la profesión que elija, sea la que sea, como decía mi abuela, sé lo que quieras, pero intenta ser la mejor. Entonces, para mí, este es el consejo que daría a todo el mundo, que es una profesión difícil a veces, como todas, que tiene sus baches y sus momentos complicados, pero que cuando vienen cosas buenas hay mucha belleza y que luchen por su sueño hasta el final, pase lo que pase en el camino. El camino también es un aprendizaje, es lo más importante, con lo cual que no fijas una meta solo, porque a mí me han sorprendido cosas que jamás pensé que iba a estar en la Ópera de París, que jamás pensé que iba a estar de formadora, que jamás pensé. He ido llegando sola porque no me he ido de mi camino y he seguido mi sueño. Y creo que el mejor consejo que le puede dar es pasión, amor y seguir tu sueño hasta el final. Y la vida te pone donde te tiene. Y la vida te irá colocando en los lugares que sean buenos para ti. Y es súper reconfortante escucharlo también, porque a Sí. veces perseguir un sueño es muy difícil y como mentalmente muy complicado. Es que es difícil porque en el camino va a haber piedras, pero hay que Total, saltarlas. pero hay que seguir, saltarlas hay que y seguir. Y seguir. Completamente. Y seguir. Muchas gracias. O sea, que también hay momentos difíciles. Muy en esta difíciles, profesión, pero como todos, en como todas las todos. profesiones. Hay muchas profesiones en las que hay muchas personas a las que empiezan una carrera universitaria y a mitad la dejan porque su padre lo ha obligado y lo que le gusta es el maquillaje. Y su padre se empeña en que sea ingeniero de telecomunicaciones. Pero es que eso no es tu sueño. Y así serás un ingeniero de telecomunicaciones amargado. Sí, es verdad. Y de la otra manera serás alguien que quieres ser realmente y explorar todo esto que hay internamente en ti que te lleva a ese lugar donde quieres estar. Hay una cosa bonita para preguntarse a uno cuando se pone a trabajar y ¿es aquí donde quiero que estás? ¿Este es el sitio donde quiero estar? Pues si es aquí me quedo y sigo hacia adelante. Esto es muy importante. Muy bueno, porque sobre todo también esta generación somos un poco igual culo inquieto, buscamos... Sí, porque tenés mucha inmediatez de mucha información que no es válida toda. No digo que no sea buena, que lo es, mucha, pero no toda. Y esa inmediatez os hace perder una cosa que para mí es muy importante y es la búsqueda. El proceso. El proceso, el Te pierdes al aprendizaje, final, todo ese proceso de creación. Eso es muy importante, muy importante. Uno vivió muy engañado muchas veces por, Sí. yo creo, lo de los medios de comunicación ahora que están saliendo de redes y tal, de Exacto. ver todo así en un momento, a lo mejor... Sí, que quieres ver no sé qué, lo tienes al momento. Total. Entonces no hay...
no hay peaje, como digo yo. Total, no hay peaje. total, Para mí el total. peaje fue tener que dejar mi familia y irme a París a estudiar porque aquí no había la formación que quería. Eso es un peaje. Claro. Eso es un peaje. Y eso es el camino hacia un sueño, que uno se busca, se labra y que llega a él porque está haciendo para ello. Ujú. Completamente. Bueno, hablando de momentos difíciles, aquí hay que tener valor, pero ¿alguna vez has sentido algún momento de conflicto en tu lugar de trabajo? Nos gustaría saber cómo lograste resolverlo. Pues sí, me ha llegado alguna vez algún personaje que a lo mejor no había el color que teníamos que tener del cabello o no había el maquillaje que le gustaba y bueno, pues ahí tienes que buscarte la manera, o bien localizarlo, o bien intentar seducirle con que hay otras cosas que le van a quedar igual de bien, o bien intentar mezclar colores para acabar encontrándolo, o bien ser una grandísima profesional que sabe salir de los atolladeros de la mejor manera posible, o bien, y esto sí que me ha pasado, ser sincero, decir no lo tengo, no puedo sacar esto que me pides, pero si me dejas voy a intentar que salga lo mejor posible. Y eso se llama actitud. Y eso me ha ocurrido. Y el personaje me dijo, confío en ti. Me has creado la seguridad suficiente para creer que vas a poder sacar lo que necesito a pesar de no tener el material necesario. Ahí se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal porque sabes que podría haber quedado muy bien de otra manera, pero no tienes ese material y tienes que intentar ingeniártelas de la manera posible, mejor posible, para que eso salga bien. Pero, repito, la actitud es todo. Yo a aquella persona le dije la verdad, no lo tengo y no sé cómo sacarlo, porque esto es imposible, no hay mezclas, o sea, es que no hay material para mezclar uno con otro tampoco. Entonces hay una forma que se me ocurre, la intentamos, voy a hacer todo lo posible, vamos a por ello. Y lo conseguimos. Hay que ser resolutivo. Y lo conseguimos. Exacto, ser resolutiva, es importante. Pero sí se pasa mal, claro, se pasa muy mal. Porque además como profesional nos gusta tener al alcance todo lo que necesitamos para poder hacerlo lo mejor posible. Si ese material no lo tienes, hombre, ya vas un poquito coja. Pues hablando de momentos difíciles también, ¿ha habido algún momento a lo largo de tu carrera en el que tú hayas pensado en abandonar o tirar la toalla y como cambiar de profesión porque no estabas a gusto? No, o sea, dejar mi profesión nunca. Cambiar la forma de hacerlo, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Me ha encantado estar aquí con vosotras. Sois unas cracks. Me parece maravilloso que el final de proyecto de vuestra formación sea entrevistas a personas que estamos en el mundo real, ¿no? Que no solamente formadores, sino personas que hemos vivido mucho esta profesión, que puede aportar mucho, que lo vean muchos alumnos de grado superior, de no grado superior, de escuelas privadas, de escuelas públicas, porque eso va a hacer un antes y un después en muchos de los alumnos que estén interesados en esta profesión tan bonita, tan mágica, tan de piel y tan maravillosa. Así que os doy las gracias a las dos, me ha encantado y nada, pues espero que haya muchos alumnos. Solamente con que haya un alumno que algo de lo que hemos dicho, cualquiera de los entrevistados le impulse, esto ya merece la pena. Totalmente. Así que gracias de corazón, muchas gracias. Gracias a ti, porque esto acompaña mucho a gente que está perdida, que no sabe por dónde buscar, porque como estudiante que ha intentado buscar información y que ha intentado ver la realidad de este mundillo, me ha costado mucho encontrarla. Y queremos abrir la posibilidad a todo el mundo que esté dispuesto y que quiera informarse con gente que sepa realmente de primera mano lo que pasa aquí. Pues ya os digo, repito, o sea, me parece un contenido de grandísimo valor y esto sí que es ser influencer. Para mí esto sí que es influencer, de verdad, lo digo totalmente en serio. Así que os aplaudo y encantada de estar aquí con vosotros. Gracias, de verdad, muchas gracias. Qué bonito, qué bueno.